¿Qué tal, mis estimados hermanos y amigos? ¿Cómo han estado? Diógenes fue uno de los grandes maestros de la antigua Grecia. Era un hombre que valoraba la virtud por encima de todo. No tenía miedo de decir la verdad, aunque doliera. Con mucha frecuencia criticaba la vida cómoda y decadente de Atenas y comparaba con Esparta y admiraba Esparta y la disciplina sencilla y fuerte que había en Esparta. Un día alguien le preguntó, bueno, pero si tanto admiras a Esparta y tanto te disgusta Atenas, ¿por qué no te vas a Esparta? A lo que él respondió con mucha sabiduría: lo que yo prefiera no es lo más importante. Debo estar donde soy más necesario. Repito, lo que yo prefiera no es lo más importante. Debo estar donde soy más necesario. Y en esta oportunidad quiero compartirles el tema: el amor que rompe paradigmas. El amor que rompe paradigmas. Y hay una historia maravillosa en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Voy a leer para ustedes. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Al oír esto, dijo el Señor: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. El Señor estaba justo donde lo necesitaban, allí donde decía Diógenes que debía estar, no donde él quería, sino donde fuera necesario estar, decía Diógenes. Y ahí vemos al Señor Jesucristo una vez más, justo en el lugar donde debe estar. Ahora sí, si recapitulamos un poco el relato, observamos que el Señor observa a un hombre necesitado, odiado, carente de sentido y de propósito. Lo llama a seguirlo. Este hombre Mateo, un cobrador de impuestos, un publicano, quizás el hombre más odiado en Palestina en ese momento, quizás las personas más odiadas en Palestina en ese momento eran los cobradores de impuestos. Pero yo creo que en todas las épocas han sido muy odiados los cobradores de impuestos y pues es que estos cobradores de impuestos también incurrían en estafas y en excesos con la población y estaban al servicio del Imperio Romano y eran personas no gratas para la sociedad. Un hombre que recibía todo el odio y el desprecio de las personas, con una vida sin sentido y sin propósito, repito. Bueno, y el Señor lo observa, el Señor lo mira con aquella mirada que va más allá de la maldad que puede haber en este hombre. El Señor mira a Mateo más allá de lo que todos los demás están viendo. Y lo llama, repito, lo llama a que le siga. Le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo se levanta inmediatamente y lo sigue. Es la primera cosa que encontramos en este pasaje bíblico. En segundo lugar, en el Evangelio de Lucas, que es
un evangelio paralelo, es un pasaje paralelo, es un evangelio sinóptico. En el evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 29, se nos dice que Mateo hace un gran banquete e invita a Jesús y a otros publicanos. Algo a lo que los fariseos una vez más reaccionan con un gran cuestionamiento. Y ya fuera en la casa de Mateo o en el lugar donde Jesús estaba quedando, el hecho de que él se sentara a comer con publicanos y pecadores causó un gran escándalo entre los escribas y fariseos más estrictos. En aquel tiempo la sociedad de Palestina estaba dividida básicamente en dos grupos. El primer grupo eran los religiosos ortodoxos, que cumplían o al menos presionaban al pueblo a que cumpliese cada detalle de la ley y de las tradiciones. Cabe recordar aquí que en la Torá solamente habían 613 mandamientos, 613 leyes, sin contar otras cientos y cientos de leyes que de generación en generación se fueron redactando y que se convirtieron en una terrible carga pesada para las personas. Bueno, eso eran los religiosos ortodoxos, que obligaban a que las demás personas cumplieran con estas leyes orales. El segundo grupo que había eran los que llamaban la gente de la tierra, todos los demás que no eran ortodoxos. Y los ortodoxos consideraban a esta gente impura, se les prohibía viajar con ellos, hacer negocios, aceptar o darles algo, mucho menos sentarse a comer en la misma mesa. Por eso cuando el Señor Jesucristo decidió compartir su tiempo y su mesa con esas personas consideradas impropias por los religiosos de la época, hizo algo que los llamados piadosos jamás habrían hecho. Los fariseos eran personas conocedoras de la ley de Moisés. Además, muchos habían alcanzado jerarquías dentro del sistema. Sin embargo, su orgullo y todo lo que ellos sabían y todo ese conocimiento distorsionado de Dios, todo ese conocimiento que habían adquirido, les impidió ver frente a quién estaban. Nada más y nada menos que el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor, citando al profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, le responde a los fariseos que es más importante la misericordia que el sacrificio, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y que es precisamente a los pecadores a quien Él ha venido a buscar. Queridos hermanos y amigos, miremos al Señor por un momento, tomando los riesgos que le implicaban llamar a un publicano a seguirle, luego reunirse con todos los demás publicanos en ese banquete, en esa fiesta. Y es que de qué otra manera podía predicarles, de qué otra manera podía escucharlos, demostrarles su amor, su genuino interés por ellos. Fue el amor del Señor el que rompió esas barreras religiosas, culturales, para poder salvar a esos hombres. Es maravilloso el poder del Señor Jesucristo para ver en una persona no solo lo que era, sino lo que podría llegar a ser. No ha habido nunca nadie que tuviera tanta fe en las posibilidades de la naturaleza humana como el Señor Jesucristo. Mateo dejó de percibir grandes cantidades de dinero y tal vez otros privilegios ante el gobierno romano, pero prefirió el perdón, la absolución y la paz que solo el Señor podía darle. Pero fue además recompensado siendo uno de los 12 y el escritor de uno de los evangelios. El orgullo de los fariseos, todo lo que ellos sabían, todo el conocimiento adquirido, les impidió ver frente a quién estaban, nada más y nada menos que el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. No dejes que todo lo que sabes, bien sea que lo hayas aprendido empíricamente, formalmente,
te nuble la visión a tal punto de no ver al Señor amándote y llamándote a una vida plena. El conocimiento puede ser muy útil si lo usamos en el amor del Señor. Atrévete a romper esas barreras religiosas o culturales. Rompe con esos paradigmas que no te dejan llegar a donde están otros, como Mateo, tristes, heridos, odiados. El Señor te dice, los únicos que aceptan mi invitación son los que reconocen lo mucho que me necesitan. Vamos, vamos, no puedes negarlo. Necesitas al Señor más de lo que te puedes imaginar. Abre tu corazón a Él, abre tu corazón a Él. Y como Mateo, disfrutarás la paz, la libertad, el perdón y tendrás un lugar maravilloso en la historia. Que Dios te bendiga.